3, 2, 1. Historia del ajedrez. Un viaje a través de los siglos. El ajedrez es un juego milenario que ha cautivado mentes y desafiado estrategas a lo largo de la historia. Con un origen oscuro y misterioso, este juego de mesa ha evolucionado a lo largo de los siglos, transformándose en una disciplina que combina inteligencia, astucia, táctica y estrategia. Su historia es un relato fascinante que se extiende por culturas y continentes hasta la actualidad. Sin duda un juego que nos ha brindado grandes momentos públicos y privados. Orígenes remotos. La India antigua y la creación del chaturanga. Las raíces del ajedrez se sumergen en las antiguas tierras de la India, alrededor del siglo VII después de Cristo. Se cree que el juego original se llamaba chaturanga, que significa 4 partes del ejército en sánscrito. Este primitivo precursor del ajedrez representaba las 4 divisiones militares: elefantes, caballos, carros y soldados. Cada una de estas piezas tenía su propia forma de movimiento y contribuía a la complejidad del juego. La época del chaturanga en la India antigua se desarrollaron los primeros días del ajedrez. Cuando el juego se llamaba chaturanga, las piezas reflejaban las unidades militares de la época. Las 4 divisiones eran elefantes. Estas piezas se movían en diagonales y eran precursoras de los actuales alfiles. Caballos. Estas piezas se movían en un patrón similar al salto en forma de L, semejante al movimiento actual del caballo. Carros. Reflejados por carros de guerra, las piezas se movían horizontal o verticalmente, anticipando el movimiento de las torres en el ajedrez moderno. Soldados. Representados por infantería, los peones se movían hacia adelante, pero atacaban en diagonal, igual que los actuales. El tablero de chaturanga era similar al tablero de ajedrez moderno, con 8 columnas y 8 filas, pero las piezas no tenían las mismas capacidades estratégicas y tácticas que las actuales. El chaturanga se difundió rápidamente por Persia, donde recibió el nombre de Shatranj. Durante este periodo, las reglas del juego experimentaron algunas modificaciones y las piezas adquirieron formas y movimientos más cercanos a los que conocemos hoy en día. Shatranj se convirtió en un pasatiempo popular en la corte persa y se extendió hacia el oeste, llegando eventualmente al mundo islámico y al imperio bizantino. Época de Shatranj en Persia, entre los siglos 7 y 11. Durante la propagación de chaturanga a través de Persia, el juego evolucionó hacia Shatranj. Aquí, las piezas adquirieron nombres más cercanos a los actuales y se realizaron algunos ajustes en sus movimientos. Firs, reina. Inicialmente esta pieza se movía solo una casilla en cualquier dirección, limitando su movilidad. En Shatranj, la Firs ganó la capacidad de moverse en líneas rectas a lo largo de las filas, columnas o diagonales. Asp, alfil. Los elefantes se transformaron en alfiles con la capacidad de moverse en diagonales. Faras, caballo. Los caballos conservaron su movimiento en forma de L. Rug, torres. Los carros se convirtieron en torres, conservando su movimiento horizontal o vertical. Baidak, peones. Los peones se mantuvieron relativamente similares a sus predecesores, moviéndose hacia adelante y atacando en diagonal. El tablero de Shatranj continuó siendo un tablero de 8 por 8, y algunas de las reglas, como el enroque, empezaron a introducirse durante esta época. La Edad Media, la expansión del ajedrez en Europa. Durante la Edad Media, el ajedrez ingresó a Europa a través de las interacciones culturales y comerciales con el mundo islámico. Las reglas del juego continuaron evolucionando y las piezas adquirieron sus nombres modernos en lenguas europeas. En esta época se introdujo el enroque, un movimiento estratégico que permite al rey y a una de las torres moverse simultáneamente. El ajedrez se convirtió en una actividad popular entre la nobleza europea y se jugaron partidas notables en las cortes reales. Se consideraba un juego para la clase alta, donde se demostraba la inteligencia y la estrategia de los participantes aristócratas. El juego también comenzó a representar conceptos filosóficos y morales, con el rey como símbolo de poder y la reina como figura de influencia. Seguro que fue motivo de más de un duelo entre caballeros por alguna disputa en la partida. Época medieval en Europa, entre los siglos XI y XV. Cuando el ajedrez llegó a Europa, las piezas y el tablero evolucionaron aún más. Reina.
Europa, la reina adquirió la capacidad de moverse a cualquier distancia en líneas rectas, lo que la convirtió en una pieza más poderosa y versátil. Tablero. El tablero europeo mantuvo las 8x8 casillas y se popularizó el uso de colores oscuros y claros en las casillas, proporcionando una apariencia más distintiva. Enroque. Se introdujo la regla del enroque, permitiendo que el rey y una torre se movieran simultáneamente bajo ciertas condiciones. Notación. Algebraica. Surgió la notación algebraica para describir los movimientos de las piezas, facilitando la documentación y el análisis de partidas. Época moderna hasta la actualidad, del siglo XVI en adelante. En la era moderna, las piezas y el tablero han mantenido su forma básica, con pequeñas modificaciones en el diseño de las piezas según la cultura y el gusto personal. La notación algebraica se ha estandarizado, facilitando la comprensión y el análisis del juego. El ajedrez contemporáneo ha visto la introducción de piezas temáticas en algunos sets, pero en términos generales, las reglas fundamentales y el diseño del tablero se han mantenido consistentes a lo largo de los siglos. Las grandes marcas no han perdido la oportunidad de personalizar este juego atemporal, tanto para niños como para adultos, y generar sus tableros y figuras para comercializarlos. Ajedrez de varias temáticas de personajes Disney, de la saga de Harry Potter o El Señor de los Anillos, y como no los incombustibles Pokémon, con infinidad de figuras para coleccionistas, entre otras muchas versiones. También se han confeccionado figuras con distintos materiales, como madera, mármol, metales e incluso piedras semipreciosas que le han dado un toque de distinción, tratándolo como un objeto decorativo de lujo para coleccionistas. La modernidad, torneos y grandes maestros. El siglo XIX presenció el surgimiento de los torneos de ajedrez y la creación de las bases de la Federación Internacional de Ajedrez en 1924. Jugadores como Wilhelm Steinitz y Emanuel Lasker introdujeron enfoques científicos al juego, sentando las bases para el ajedrez moderno. A lo largo del siglo XX, el ajedrez alcanzó nuevas alturas con jugadores legendarios como Bobby Fischer y Anatoly Karpov. La Guerra Fría también contribuyó a la rivalidad entre jugadores soviéticos y estadounidenses, llevando al ajedrez a un nivel de atención global sin precedentes. Para ambos países, era como ganar una batalla importante, cada vez que su representante ganaba la partida, y se convertía en una celebración para el país. El ajedrez en la era digital, desafíos y oportunidades. Con la llegada de la era digital, el ajedrez experimentó una transformación significativa. Los programas de ajedrez por computadora y las partidas en línea se volvieron comunes, permitiendo que el juego trascendiera las fronteras geográficas. Grandes maestros como Garry Kasparov se enfrentaron a supercomputadoras en desafíos históricos, explorando los límites de la inteligencia artificial y la mente humana. Beneficios de jugar al ajedrez. El ajedrez es conocido por sus numerosos beneficios en el desarrollo intelectual de las personas. Aquí hay algunas razones que explican por qué el ajedrez puede ayudar a potenciar las capacidades intelectuales. Desarrollo del pensamiento estratégico. El ajedrez es un juego que requiere planificación a largo plazo, evaluación de situaciones y toma de decisiones estratégicas. Los jugadores deben anticipar los movimientos del oponente y desarrollar estrategias para alcanzar sus propios objetivos, lo que fomenta el pensamiento estratégico. Mejora de la concentración. Para jugar al ajedrez de manera efectiva, se requiere una concentración intensa durante periodos prolongados. Esta habilidad puede transferirse a otras áreas de la vida, mejorando la capacidad de mantener la atención y concentrarse en tareas importantes. Desarrollo de la memoria. El ajedrez implica recordar las reglas del juego, las posiciones de las piezas y los movimientos realizados durante la partida. Este ejercicio constante de la memoria contribuye al desarrollo y mejora de esta capacidad cognitiva. Estimulación del pensamiento crítico. El ajedrez estimula el pensamiento crítico al obligar a los jugadores a analizar situaciones complejas, evaluar diferentes opciones y tomar decisiones basadas en la lógica y el razonamiento.
Esto puede ayudar en el desarrollo de habilidades analíticas y de resolución de problemas. Fomento de la paciencia y la perseverancia. El ajedrez es un juego que requiere paciencia y perseverancia. Aprender a lidiar con situaciones difíciles y continuar esforzándose a pesar de los desafíos contribuye al desarrollo de la resistencia mental y emocional. Desarrollo de habilidades matemáticas. El ajedrez implica conceptos matemáticos como coordenadas, sumas y restas de valores de piezas y el cálculo de variantes. Este aspecto puede fortalecer las habilidades matemáticas de los jugadores, especialmente en áreas como la geometría y el cálculo mental. Estímulo de la creatividad. Aunque el ajedrez es un juego con reglas específicas, ofrece a los jugadores la oportunidad de expresar su creatividad a través de diferentes estrategias y tácticas. La capacidad de pensar de manera creativa y encontrar soluciones originales es una habilidad que se puede aplicar en diversas áreas de la vida. En general, el ajedrez no solo es un juego de habilidad mental, sino también una herramienta educativa valiosa que puede contribuir al desarrollo cognitivo y emocional de las personas. Conclusiones. Un juego eterno en constante evolución. La historia del ajedrez es un viaje a través de los siglos, un testimonio de la capacidad humana para crear y transformar. Desde sus humildes orígenes en la India antigua hasta su estatus actual como un deporte mental de clase mundial, el ajedrez ha perdurado como una disciplina intelectual y cultural. Su legado continúa en la mente de los jugadores y en la eternidad del tablero de ajedrez, donde cada partida es una nueva página en la historia de este juego atemporal. Un saludo desde nuestro canal La Otra Cara de la Luna. Y no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros emocionantes y particulares viajes por la historia de todos los tiempos.